bendiga cada uno de ustedes y damos gracias al Señor también por darme este privilegio de poder colaborar en su obra. Pido a Él que me dirija y sea Él quien hable por mí. A ti, Señor, también te agradecemos por todo lo bueno y lo no bueno durante esta semana que pasó, por todas las provisiones y porque nos has guardado nuestra salida, nuestra entrada. Gracias a ti, Señor Padre Todopoderoso. Y esta noche, hermanos, vamos a continuar con el estudio del libro de Josué. Pero antes de pasar al capítulo 7, quisiera hacer una memoria de lo que Jehová, nuestro Padre, dio las órdenes a Josué. Y vemos que en el capítulo 6, versículo 17, dice: y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. El 18, pero vosotros guardaos del anatema. Ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema en el campamento de Israel y lo turbéis. Advirtió Jehová al pueblo de Israel sobre que era anatema para él todo lo que había en Jehová, en Jericó. Y vamos a ver en el capítulo 7 qué pasó. Ellos comenzaron ya a planificar la conquista después de Jericó. Quisieron tomar otra ciudad. Pero dice en el capítulo 7, versículo 1, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Será, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Si él había dado la orden, como hemos leído en el capítulo 6, o sea, hubo una prevaricación, y eso le hace saber a Josué. Y prevaricación es una falta a sabiendas, dice, al cumplimiento de los deberes. En cuanto al tema, y también podría ser la infidelidad, o sea, hay una infidelidad porque no ha respetado, no ha cumplido. Y anatema viene a ser las cosas que se tenían y que había separado solamente para Jehová. Y dijo, las cosas, el oro, la plata, etcétera, esas son como primicias para mí. Y el resto se destruye, se quema. Y no debe quedar nadie, excepto la ramera y su familia. Ahora, en este caso también vemos, si recordamos en el capítulo anterior, que la toma de Jericó, todo fue planeado por Dios, la estrategia y los tiempos que tenían que darse. Lo que podemos ver en el capítulo 6, que Dios da la estrategia y los tiempos y advertencias. Pero en el capítulo 7, en los primeros versículos, no se menciona a Dios.
No se toma en cuenta Dios. Simplemente ellos hacen su estrategia. Sucede que parece que pensaban que solamente las ordenanzas eran para Jericó, para la toma de Jericó. Y que para ellos, pues, después ellos podían hacer las estrategias respectivas. Pero había un caso muy del anatema que fue tomada, dice aquí, por Acán. Pero si bien había ese anatema dentro del campamento y nadie sabía lo que había sucedido, entonces Josué dice que envió 2 espías para la ciudad de, en el capítulo, en el versículo 2, dice, después Josué envió hombres desde Jericó a Jai. Estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Bet-El, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. La misma estrategia desde el punto de vista de Josué hizo. Envió 2 espías, así como lo envió en Jericó, y para que investiguen lo que podía ser la invasión a esa ciudad y simplemente tomarlo. Y en el versículo 3, y volviendo a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatiguéis a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Estos espías habían visto parte, parece, de Jai. Y decían que no era necesario enviar todo el ejército, sino solamente de 2,000 hombres. O si no, 3,000. Y subieron allá, dicen en el versículo 4, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de Jai. Como ven ustedes, hasta este versículo no se menciona absolutamente a Dios, ni tampoco se pide la estrategia que se debe seguir para la conquista de Jai. Sino fue la voluntad del hombre para la conquista, cuando, en cierta manera, Jehová le había dicho a Josué de que tenía que darse las órdenes, estar en unión, en comunión con él. Y vemos que Jesús nos dice en Juan 14:15, dice, Jesús nos dice, si me amas, guardas mis mandamientos. Y en este caso, Josué no guardó lo que le había dicho Jehová. Que para las conquistas y todo, y esa comunión y esa comunicación para tomar decisiones para las conquistas de los pueblos. Y acá vemos que dice prevaricaron. ¿Qué? Prevaricar, como dije, es una infidelidad, es una falta de que sabiendo que hay algo que me habían dicho, no lo cumplo. Un ejemplo más práctico sería, si estoy conduciendo y no guardo, hay un letrero que me dice velocidad máxima 70 millas por hora, o 70 kilómetros, por decirte, o 100 kilómetros por hora, y yo estoy yendo a 150 kilómetros por hora o a 80, 90 millas, yo sé que me están dando una orden que no debo ir a eso,
y yo estoy incumpliendo la orden. En otro caso es que si me dicen, hay un letrero que dice no debo chatear cuando estoy manejando y estoy chateando, estoy incumpliendo la orden. O lo más grave sería que si yo he bebido alcohol y digo, bueno, no, a mí no me pasa nada, yo voy a manejar, yo sé que estoy incumpliendo una orden y que me va a traer consecuencias graves, pero simplemente lo hago. Y eso es la prevaricación. Entonces vemos que ahí esa situación de incumplimiento y entonces, si te habían dicho que no debes tomar, no lo debes tomar. Y el anatema es destrucción. Tienes que destruirlo y tienes que separarlo. Para mí es esto y nadie más tiene que tomar. En este caso, vemos que Dios fue fiel con ellos en la toma de Jericó. Pasó el tiempo y ellos le respondieron con infidelidad e ingratitud, porque no pidieron los consejos, no pidieron en sí la guía de Jehová para los siguientes pasos. Y cae muy bien aquí en 1 Corintios 10:12, que dice, ¿crees que estás firmes? Ten cuidado que no caigas. Parece que ellos ya se mantenían, se habían conquistado Jericó, que era un pueblo mucho más grande, más fortificado, y que los muros se cayeron y que ellos pudieron quemarlo. Entonces dijeron, pero como no necesitas, envía 2,000, 3,000 soldados y con eso vamos a conquistar también Jai. Y vemos que aquí más prevaleció esa diríamos, soberbia, esa confianza en sí mismo y en el pueblo que fue guerrero y entró al pueblo. Pero no se acordaron de toda la estrategia que había dado Jehová. Y vemos nosotros qué es lo que sucedió. Dice en el versículo 5, y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Es terrible porque ellos se confiaron en sus fuerzas. Y cuando salió el ejército de Jai, pues les tomó como sorpresa y tuvieron que correr. Tuvieron que comenzar. Es que vemos que esta derrota para el pueblo dice que fue el corazón desfalleció del pueblo. Y nos pone que dice que y vino a ser como agua. O sea, qué angustia, qué dolor. Me imagino que todo el mundo diría, para eso nos ha traído. Y vemos acá que siempre cuando uno tiene estos problemas, siempre vamos a buscar el culpable. Y cuando hablamos de Jai, dice que Jai, en su traducción, viene a ser ruinas. Y Josué envió a Jai, dicen los espías, o sea, de los espías, después de haber
ganado una batalla en Jericó, los manda a la ruina a su gente. ¿Por qué? Porque no tuvieron en sí la guianza de Jehová. Se confiaron en sus fuerzas y no en Dios. ¿Y qué nos dice Proverbios 16, 18? Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez del espíritu. Y acá vemos cómo en el versículo 6, Josué dice, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Esto nos hace recordar también cuando pasaron el Mar Rojo. ¿Para qué nos has traído, Moisés, aquí para morirnos? Mejor nos hubiéramos quedado allá en Egipto. Y siempre los errores, o sea, los fracasos, siempre se busca el culpable o simplemente decir, pero ¿por qué me has hecho esto? ¿Para qué me has hecho venir? ¿Para qué me has hecho pasar? ¿No? Y vemos cómo Josué pudo caer en esto, o sea, y en el versículo 8 dice, ay Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Pienso que él debería haber comenzado diferente. Hubiera dicho, Señor, ¿qué harás tú cuando ofendan tu gran nombre? Porque ahí dice, ¿qué dirán de nosotros? ¿Qué dirán de mí? ¿No? O sea, todavía se inculpa y dice, pobrecito yo. Pero ellos sabían que el problema no es ese, sino el problema era de que no había habido una comunión con el Señor. Se habían olvidado muy pronto. Pero en la vida de nosotros, hermanos, también sucede eso. Cuando nosotros estamos, como dice la palabra, de gloria en gloria, nos envanecemos y creemos que ya el Señor es parte nuestra y todo el pedido que hacemos, Él lo va a cumplir. Y no es así, porque también hay que mantener esa comunión con el Señor. Hay que mantener esa relación íntima con el Señor. No tenerlo como uno más de nosotros, sino que todo proviene de Él. Muchas veces no nos gustan las cosas que provienen, pero a las finales tenemos que decir, Señor, dime, ¿qué es esto? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Cuál es la misión que tú me encomiendas ahora? Y acá Jehová, en el versículo 10, Jehová, nuestro Padre, le responde, y yo, Jehová, dijo a Josué, levántate, es una orden, levántate. ¿Qué haces ahí tirado si sabes que has incumplido las cosas?
¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Es una llamada de atención. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y que también han tomado del anatema y hasta han hurtado, dice, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Y acá vemos que el hombre puede decir, nadie me vio, yo lo sigo haciendo, sigo pecando, sigo transgrediendo la ley, sigo transgrediendo lo que al Señor no le agrada. Y vendría a ser como un anatema ahí guardada entre nosotros. Y bueno, pues claro, alrededor nuestro nadie nos ve, pero quien te ve es Jehová. Y acá le está dando todo el informe respectivo. Josué ni enterado estaba que había anatema, ni tampoco Radio Bemba le había comunicado, le había comunicado que alguien había tomado enseres de Jericó, que Jehová había dicho que no se tome absolutamente, que todo sea quemado, que nadie podría sobrevivir, porque Dios dio una orden, y esa orden era de que no se contaminen con las cosas que había dentro de Jericó, porque era un pueblo idólatra, un pueblo que no guardaba la ley. Tenían, como habíamos visto, que había pasado con Rahab, toda esa vida pecaminosa que había en los sacerdotes de las divinidades que ellos tenían. Por tanto, Jehová no quiso que no se tome nada, absolutamente nada, ni tener un recuerdo de Jericó, porque eso iba a conllevar que su mente vuelva a decir, mira, podríamos utilizarlo esto. Y esos enseres que se habían quemado era por eso, que no tengan ningún recuerdo absoluto de Jericó. Simplemente saber que Dios obró esa caída de los muros y esa conquista de Jericó. Y en el versículo 12 nos dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, sino, la orden, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Concretamente le está diciendo, yo no te voy a acompañar porque el pueblo ha incumplido. Y acá estuve viendo que lo que un hombre cometió, posiblemente con sus hijos que también eran guerreros, también lo tomó Dios como para todo su pueblo. Y cuando habla así, antiguamente era todo su pueblo. Pero ahora nos trata diferente, nos trata como persona y también dentro de su cuerpo. Antes no lo consideraba individualmente, sino lo consideraba como su pueblo. Lo que cometía uno, cometía todo. En este caso, ahora en el Nuevo Testamento, nos considera como uno, pero además
somos el cuerpo, la iglesia. Por tanto, cuando dice Israel cometió anatema, quiere decir uno o dos o tres, y por tanto todo mi pueblo ha cometido ese pecado. Entonces acá le está dando una orden. Si no destruyeres el anatema, de en medio de vosotros. De en medio de vosotros. Si tú no lo destruyes, pues yo no te voy a acompañar. Y ustedes en cada guerra que tengan van a tener que dar la espalda y huir. Si nosotros nos ponemos en la situación de Josué, diría, pues, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo puedo averiguar quién tiene ese anatema? Imagínense, el pueblo, eran cerca de 2 millones, o sea, hombres, 2 millones. ¿Cómo indagar eso? ¿Dónde está? Pero el Señor leyó posiblemente esa angustia de Josué y de los ancianos, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo vamos a hacer? Y en el versículo 13 le da la alternativa y le da parte. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. El pueblo estaría muy temeroso porque diría, pero ¿quién fue? ¿Cómo fue? ¿Y cuál es el castigo que podría haber? ¿Cuál es la reprensión que podría haber? Y cuando hubo ese temor del pueblo que dijo que su corazón se había vuelto como agua, podemos pensar que ahora en 1 de Juan, ¿qué nos dice? 4:18, nos dice, en el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dios les dio tanto amor, pero ellos dieron infidelidad a Él. Y nosotros podemos ver ahora cómo es que esa orden del Señor dice, levántate. Si bien has quebrantado el pacto que yo te he dado, y han robado, han tomado, dice, han robado, y han metido dentro y han guardado dentro de los enseres, o sea, han metido dentro del campamento, dentro de la ciudad santa. O sea, estaban contaminando. Si la visión de nuestro Dios era de que no se contamine uno, con solamente sacar algo de ahí, ya habían llevado varias cosas. Y cuando nos dice santificaos, santifícate, es tener a Dios y no el anatema. Por sobre todo está Dios, Jehová, y no cualquier cosa que Él había prohibido. Dios quiere estar contigo. Y en tu vida tú tienes que destruir cualquier cosa
que impida tu relación con Él. Y Él te dice, quita y destruye. Destruye y quita. Porque si tú no lo destruyes, si tú no te apartas de lo que te obstruye esa comunicación con el Señor, no vas a tener esa relación íntima. En la vida personal es igual. Si hay infidelidad en el hogar, la relación no es muy fluida en la pareja. Porque se esconde la infidelidad. Podrá no ser visto por la familia, por los amigos, pero el hecho de ser infiel simplemente ya tiene algo en el corazón que lo lleva a no tener una relación fluida en casa. Y el pecado, como dice, es dulce, pero las consecuencias son amargas. Y en este caso vemos lo mismo. El pecado de haber tomado algo que Dios había prohibido, las consecuencias vamos a ver al final cómo fueron. Y vemos que la estrategia que le da Jehová para que puedan saber quién lo tiene. Porque hasta este momento, si bien ya nos había dicho, nosotros sabemos quién es, Sacán, pero en ese momento no lo sabían quién era. Y en el versículo 15 dice, bueno, vamos a leer desde el 14. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y las familias que Jehová tomare se acercarán por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Vemos que es como si fuera un embudo. Es la tribu, es la familia, ¿no? Que nos dice, es la tribu, luego viene lo que es la familia, y luego viene las casas, y de las casas los varones. El pecador, sabiendo esto, tenía la gran oportunidad de decir, yo fui. Antes de que comience toda esta acción, simplemente hubiera habido arrepentimiento y él hubiera pedido misericordia. Pero simplemente cuando uno está con el pecado, lo oculta hasta lo último. Hasta cuando ya las cosas son tan claras, las evidencias son tales que ya no puede ocultar absolutamente nada. Pero Dios obra de esa manera. Dios es tan compasivo y misericordioso que está dando oportunidades. Porque imagínense, las 12 tribus, primero, una tribu, dos, llegar hasta la 12ª tribu. Y cada tribu, con cada familia, con cada casa y con cada varón. La persona que tomó, pues diría, bueno, pues todavía falta tiempo. Me voy a esconder, nadie va a saber, no me presento. Y listo. Pero no, el filtro estaba dado. Ese embudo iba a llegar. Y vemos acá que nos dice, justo, Jehová, para no hacerlo muy largo, la situación, escoge la tribu de Judá.
Y la tribu de Judá era uno que estaba ahí en el anatema. Dice, no te quiero destruir porque no te arrepientes. Si te arrepientas, estás a tiempo. Y eso es lo que puedo decirte hoy. Si tú tienes algún anatema en tu ser, anda, confiésalo. Dalo a conocer al Señor. No esperes hasta mañana, porque mañana puede ser tarde. Por más grande o pequeño que sea el anatema, entrégaselo al Señor, porque eso te obstruye esa comunicación, esa relación íntima con el Señor y esa dirección que te puede dar. Porque Jesús dijo, yo soy el camino. Si tú quieres estar en ese camino, hermano o hermana, entrega ese anatema que tú tienes. ¿Cuál es tu anatema? Esta noche tienes que pensar, ¿qué es? ¿Cuál es mi anatema? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que obstruye esa comunicación? Porque Dios te está dando oportunidades. Es igual. Primero la tribu, segundo la familia, luego las casas y al último el hombre. No esperes a que llegue al hombre. Antes que llegue a tu tribu, enfréntate al Señor y dale, entrega tu anatema, entrega tu pecado, entrega tu falta, como quieras llamarlo. Porque Él lo he visto, Él sabe. La persona que está a tu costado de repente no lo sabe, que tú tienes algo privado en tu vida que no es lo correcto, que tú lo escondes muy bien. Muchas veces podemos aparentar ante los demás ser muy cristiano, ser muy bueno, ser muy generoso, pero por dentro estamos llevando una vida diferente. Y eso es lo que tenemos que entregar al Señor para que fluya en nuestra comunicación, para poder estar en ese camino que es nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, acá en el versículo 17 dice, y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de Sera, justo la primera familia. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdí. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué, fíjese, Josué dijo a Acán, no fue Acán quien se acercó a Josué, si ya había sido descubierto, o sea, si bien no sabíamos quién era, por lo menos llamó a Acán, y Acán tenía la última oportunidad en ese momento de pedir misericordia, de hablar con Josué y decirle, yo fui, yo cometí esto, yo soy culpable de los 36 muertos que hay en este pueblo por haber tomado el anatema que Dios había prohibido. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria
a Jehová, el Dios de Israel. Y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho y no lo encubras. Era tocar el dedo en la llaga. No me encubras. Dime todo lo que has hecho. Claro, supongo que Acán diría, pues yo si no hice nada, no tengo nada. Yo no he pecado. Son los últimos arrebatos de decir no. Pero él al final dijo en el 20, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Ya no tenía escapatoria, ya llegó, cuando tranquilamente hubiera podido decir antes que llegue a seleccionar la tribu, hubiera dicho, Señor, yo fui. Es que nos falta muchas veces ese valor de reconocer nuestra falta. Y que pensamos que nadie se dio cuenta y que todo está bien, todo va a pasar, que algún día lo voy a dejar. Si hay pornografía, no, de vez en cuando veo la pornografía, no, eso no es pecado, pues, ¿no? Pero es una falta. O si me robé un lapicito, me robé algo de una tienda, o etcétera, etcétera. No, pero si es una cosa pequeña, eso es una falta. O que estoy dando un falso testimonio de una persona que ni siquiera he visto la situación, ni sé el caso, pero estoy dando una mala referencia de esa persona. Esa es una falta. Muchas veces queremos ser los portavoces de la primera plana y llevo la noticia fresca. Y no estoy enterado, ni estuve en el lugar, ni lo conozco, pero dicen que dijo y estoy manchando la honra de otra persona que de repente no tiene culpa. Pero como esa persona siempre lleva las noticias frescas, muchos le creen. Y luego señalan a que no tiene nada que ver. Lo juzgan. Muchas veces caemos en eso, hermano. Y eso hay que entregárselo al Señor. Son anatemas que ya cargamos y no nos damos cuenta y pensamos que es normal hacer eso. Hay que dar una revisada de repente a Deuteronomio, a Números, a Levítico, y recordarnos de Josué, de Moisés, de Nehemías, cuando hace recordar todas las cosas que Dios había dicho a su pueblo, que no se debería hacer. Las bendiciones y las maldiciones. Y acá vemos cómo es que Acán cayó. Nos hace pensar algo así como en Génesis 3. ¿Cómo cayó Eva? Cayó por los sentidos. Porque dice en el verso 21, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Qué lindo manto, ¿no? Mira esto, ni hablar, esto es
esto me lo llevo, esto cuesta mucha plata y tú sabes, solamente lo usan los reyes, así que mejor me lo llevo. Y de repente se lo probó el manto y dijo, uff, exacto, a mi talla. Vio y dice, muy bueno. Qué agradable, qué cosas que podía hacer, ¿no? Y antes de continuar, dice en Proverbios 28:13, ¿qué nos dice? El que encubre sus pecados no prospera. Pero los que los confiesan, los abandonan y hallarán misericordia. Dios no puede ser burlado. Nosotros muchas veces, cuando cometemos una falta, pensamos que estamos burlando. Pero Dios no puede ser burlado. Y Dios te está dando la oportunidad a que tú tengas que dejar ese pecado. Luego dice, y 200 ciclos de plata. Bueno, con 200 ciclos de plata, él tranquilamente ya no necesitaba hacer nada. Vivía solamente de ese dinero por muchos años, muchísimos años. Y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié. ¿Y qué? Lo tomé. Oí, lo vi, me gustó, lo codicié y lo tomé. En el Edén fue, lo vi, qué agradable, lo codicié, lo tomé, lo codicié y fui y pequé. Y todavía dice, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ella. ¿Para qué robó? Se tenía que esconderlo. Y debajo de la tierra todavía. No lo podía sacar, porque todo el mundo se iba a dar cuenta de que de dónde salió ese manto babilónico. ¿Y por qué está gastando tanto dinero si no hay mucho? Si no hay mucho. Todo el pueblo no tenía mucho dinero. ¿Y de dónde saca tanto dinero? O sea, él no pensó las consecuencias que le iba a traer. Y peor todavía al final lo que se decreta. Y Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de él. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y el valle de Acor quiere decir congoja. ¿Cómo el pecado de un hombre perjudica a toda su familia? No solamente es a él, sino que a los que lo rodean. Y acá fueron inculpados sus hijas, sus hijos, hasta el perro de la casa. Y todo lo quemaron, todo.
Y lo dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrear. Mejor no hubiera sido para Acán ir y quemar todo lo que había tomado antes que sea quemado él. Mejor no hubiera sido ser humillado en ese momento antes de que se tomen las decisiones y decir, Señor, yo incumplí tu orden. Haz de mí lo que tú tienes. Y no hubiera perjudicado a su familia. El castigo hubiera sido para él solo. Pero por querer ocultar, hasta el final, simplemente la familia tuvo que asumir. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto en aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Hermano, esto tiene una gran enseñanza, todo este capítulo, en cuanto a lo que es obedecer a Dios. Josué no obedeció a Dios, el pueblo lo siguió, pero también había que antes de todo esto, de ir a Jai, habían prevaricado. Un hombre prevaricó, un hombre, y por tanto era todo el pueblo. No esperar, no justificarse, no hay que codiciar, no hay que tomar lo que no es de él. Tu pecado ponlo frente a Dios, el que Él quiere tener comunión contigo. Lo único que te pide es que te acerques, que te humilles ante Él sobre lo que tú tienes escondido bajo la tierra, que tú crees que nadie lo ha visto, pero Dios lo ve todo. Y Acor, ese nombre Acor quiere decir congoja. Y el pecado te traerá congoja. Te traerá mucha congoja. Y luego, ¿qué pasó con Acán? Estuvo debajo de las ruinas, debajo de una cantidad de piedras quemadas. ¿Qué quieres dejar en tu vida? ¿Qué quieres dejar en tu historia? Es decir, como Pablo, quiero continuar corriendo, terminar la carrera. Quiero pelear la buena batalla. Quiero guardar la fe. Y para esto, como dijo al final, al inicio del capítulo 8, nos dice, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. Le hizo recordar lo que se inicia en el capítulo 1. No temas ni desmayes porque estaré yo contigo. Y es así, no temas, hermano, no desmayes, no temas en enfrentar y entregar esa carga que tú tienes, que cada vez se va a volver más pesada.
Es tiempo, hermano, que tú o hermana, que tú lo puedas entregar esta noche. Algo que te obstruye en la vida de tener esa relación con el Señor. Y cuando hay un perfecto amor con Dios, está, está contigo, dice, no hay temor. Porque el Señor te va a fortalecer, te va a reivindicar, porque Él es grande en su misericordia. Victoria, derrota, y siempre ha habido esto, victoria, derrota, restauración, victoria, que es en este capítulo. Después de Jericó, de la victoria, hubo una derrota en Jai, luego una restitución, y luego en el capítulo 8 vamos a ver que hay una nueva victoria, pero guiados por Jehová, no guiados en sus propias fuerzas, en su propia sabiduría, sino en la sabiduría de Jehová. Y es un bonito capítulo, el capítulo que viene, porque le da estrategia exacta cómo tenía que hacer. Y se repite lo mismo que ellos hicieron, pero salen victoriosos. Señor, busquemos esa victoria. Entreguemos nuestros anatemas esta noche. Que esta enseñanza de lo que pasó con Acán nos sirva a nosotros para ponernos en cuenta con el Señor. No esperes para mañana. Tienes estas horas todavía para hacer. Dios te bendiga. Y le doy gracias al Señor por esta linda enseñanza, que también lo asumo, Señor, para poder mantenerme fiel en tu camino. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén.